Este es nuestro proyecto de MATLAB. El grupo está conformado por mi persona Joshua Brazales y Samir Cuenca. En este caso, los roles los distribuimos de la siguiente manera. Tenemos que Samir Cuenca es el líder técnico, el encargado de documentación yo, mi persona Joshua Brazales. También me encargué de lo que es lo del video. Y pues en expositores, pues ambos vamos a exponer. Así que pues comenzamos con nuestro primer enunciado, que sería que tenemos que crear una interfaz para analizar funciones lineales, cuadráticas o exponencial, donde la interfaz se debe solicitar los siguientes parámetros de la función con las siguientes características. Debe dar pues la función lineal, que debe hacer una gráfica de una función lineal que tenga como parámetros dos puntos. Tenemos lo que es la función exponencial, que debe graficar una función exponencial, graficar la asíntota, determinar el máximo y mínimos, la función cuadrática, que debe graficar una función pues cuadrática, determinar las raíces y mostrarlas en la gráfica, y así. Entonces, el contexto de nuestro ejercicio es que este ejercicio tiene como objetivo desarrollar una interfaz gráfica interactiva que permite al usuario analizar y visualizar tres tipos de funciones fundamentales en la matemática, que serían la función lineal, cuadrática y exponencial. La herramienta permite ingresar los parámetros correspondientes con base más bien con base en ello. Quieren generar representaciones gráficas, cálculos simbólicos y visualización de las características claves. La interfaz permitirá el ingreso de parámetros por parte del usuario, que sean los coeficientes, puntos constantes, etcétera. El cálculo automático de propiedades claves de cada función, que sería como la pendiente, las raíces, las asíntotas y valores extremos. Tenemos pues la visualización gráfica con ejes coordenados, puntos de intereses marcados y la ecuación impresa en la pantalla. Y por último tenemos lo que sería la interpretación matemática interactiva para reforzar la comprensión del comportamiento de cada tipo de función. A continuación vamos a mostrarles lo que sería la ejecución del código. Bueno, para este primer ejercicio desarrollamos una aplicación en MATLAB, en App Designer, que permite analizar funciones, como mencionó mi compañero, lineales, cuadráticas y exponenciales a partir del ingreso de los coeficientes. Se grafican automáticamente las funciones, se identifican los elementos clave como cortes en los ejes, vértices o asíntotas, y también muestra la ecuación correspondiente. Esta herramienta está pensada para mejorar la comprensión visual y analítica de las funciones. Esto nos permite ver rápidamente su comportamiento en el plano cartesiano que agregamos, y los resultados se muestran con etiquetas diferenciadas por color para facilitar un poco ver el tipo de función. Aquí tenemos el código, aquí tenemos un fragmento que era para la función lineal. Aquí están los métodos que utilizamos y comentados para cada método. De la cuadrática, de igualmente comentado, y de la exponencial. Ahora lo ejecutamos. Aquí tenemos un menú principal donde es la bienvenida al programa, ya que lo separamos por distintos tabs, donde están las ecuaciones con las que trabajamos. En continuar nos sale el contexto del problema, de lo que hace cada una de las ecuaciones con las que trabajamos. De aquí nos vamos a lineal y nos lleva aquí para el ingreso de datos de X1, Y1, X2 y Y2. Ingresamos valores y le damos a graficar. Como podemos ver, al graficar nos da los valores de la pendiente, las raíces, el corte en y la ecuación también. También le pusimos un botón para limpiar y volver a hacer unos cálculos distintos con distintos valores. Aquí está. Aquí en este caso en raíces no hay pendiente, no hay porque la pendiente es cero. Ese es un ejemplo con distintos casos. También tenemos un botón para volver al menú principal y continuar con la ecuación cuadrática, de la cual ingresamos los valores de A,
de B y de C. Aquí en la gráfica nos sale la información de las raíces reales, de x1, x2, el vértice y la ecuación. De igual manera, tenemos en el punto final la exponencial. Aquí agregamos valores. En la gráfica aquí nos sale la asíntota, como decía en la instrucción, graficada la asíntota, el máximo, aquí nos sale el máximo y el mínimo, el corte en Y, la asíntota y la ecuación, la cual también está en el eje Y del gráfico. Ya, entonces esta aplicación toma los valores en un campo que agregamos que es el edit file de la función de f de x en un dominio de x. Y también esto hace que se generen las gráficas según el tipo de función seleccionados. Para la función lineal se calcula el corte de los ejes usando fórmulas básicas e ingresando los valores como mencionamos de x1, y1, x2, y2. En la cuadrática se aplica la fórmula general de la parábola para hallar las raíces, si es que existen. Y en la exponencial usamos una representación del tipo de la fórmula clásica, que es la de f de x igual a k por x exponente más c. Esto traza la asíntota de manera horizontal y analiza los extremos por el n, si es par. En este caso podemos poner un número que no sea par, como el 3. Y aquí en el máximo nos sale que no aplica, ya que n es impar. Eh, y esto sería nuestro ejercicio 1. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que sería el ejercicio 2, que este nos pide crear una interfaz para modelar el método de la bisección en el cual a través de la interfaz se debe ingresar una función y que muestre cuatro objetivos. Debe ingresar el teorema de valor intermedio, el ingreso del límite de error ingresado por el usuario, la gráfica de la función donde se incluye la raíz y una tabla con un formato de número de iteraciones, el valor de A, el valor de B, la raíz, la evaluación de la función y por último el error. Bueno. El contexto de este ejercicio sería que pues lo que nos pide es crear una interfaz interactiva para modelar el método numérico de la bisección, técnica utilizada para encontrar raíces de funciones continuas. El objetivo es proporcionar una herramienta gráfica y analítica que permita al usuario observar el desarrollo del método paso a paso y verificar sus resultados de manera visual y numéricamente. Lo que hará esta interfaz será el ingreso de la función analizar, la verificación del teorema del valor intermedio, también sería el ingreso del límite de error, la gráfica de la función y la visualización iterativa, que esta tiene que darse con los siguientes datos de iteración, que sería pues el número de iteración, valores de los extremos A y B, valor medio o raíz aproximada, la evaluación de la función y error absoluto. Entonces, lo que nos dará esta tabla es que permite que el usuario siga de manera clara y ordenada el proceso de convergencia hasta la raíz, evaluando la eficacia de este método. Así que a continuación vamos a darles la demostración de cómo funciona el código. No, de igual manera tenemos el código separado. Tenemos por las acciones que pusimos, como leer y validar la función ingresada. Todo está comentado. También está leer las entradas numéricas del usuario, los distintos métodos que usamos, los algoritmos de disección y también la tabla y la gráfica de la función y la raíz. Le damos ejecutar. Bueno, este funciona que mediante el usuario ingresa la función que desea saber, el intervalo inicial de AB, la tolerancia que sería el error, el número máximo de iteraciones y esto se evalúa con la fórmula que utilizamos, que es la de P igual a más B, esto dividido sobre 2.
Ahora vamos a ingresar los datos para la función. Ingresamos en el intervalo de A le ponemos 1, en el intervalo de B2, en el error le ponemos 0.001 y en el número de iteraciones vamos a ponerle 5. Calculamos y aquí nos da la gráfica de la función con la raíz hecha con el método de bisección, las iteraciones, el número de iteraciones aquí podemos ver el 1, 2, 3 o hasta las que pusimos. También podemos poner menos, como la 3 o más iteraciones, como 10. Nos van a salir aquí todas las iteraciones que hemos realizado con todos los cálculos. Esto funciona mediante la evaluación de la función f de x, esto verificando que sea continuo y que cumpla con el teorema de Boltzmann, lo cual asegura que hay un cambio de signo y por ende va a haber una raíz. Se calcula la fórmula que dije anteriormente de p igual a más b y esto dividido sobre 2 como el punto medio del intervalo. Se evalúa la función p y dependiendo de su signo se actualiza a o b para acotar la raíz. Se calcula el error absoluto como la iteración actual menos la iteración anterior y se almacena en una tabla, la cual está aquí. Esto en columnas por cada iteración. Aquí tenemos los valores de A, de B y P, la función y el error que sale. La condición de parada es que el error sea menor que la tolerancia o que se alcance el número máximo de iteraciones. Esto se representó visualmente como la función para ver cómo se comporta y cómo se estrecha el intervalo hacia la raíz. Este sería nuestro ejercicio número 2. Bueno, continuando, vamos a seguir con nuestro ejercicio número 3, que lo que nos pide es crear una interfaz para modelar el método de Newton-Raphson para cualquier función que debe contener lo siguiente. El ingreso del punto inicial, el ingreso del límite de error ingresado por el usuario, la gráfica de la función incluida en la raíz y la tabla con las iteraciones y errores. Ahora, el contexto de este es que bueno, este ejercicio tiene como propósito desarrollar una interfaz atractiva para implementar el método de Newton-Raphson anteriormente mencionado, uno de los algoritmos más eficientes y utilizados para encontrar raíces de funciones no lineales. La idea es que el usuario pueda introducir su propia función y obtener la solución de forma automatizada, visual y comprensible. Esta interfaz lo que permite hacer es ingresar al punto inicial, básicamente que el usuario introduce un valor inicial desde el cual se comenzará la iteración para encontrar la raíz, el ingreso del límite de error tolerado, que más o menos permite establecer la precisión deseada para el resultado. La gráfica representa visualmente la función ingresada, marca la raíz estimada sobre el x. La generación automática de una tabla se la hizo con las iteraciones realizadas, valores de x y de f, lo que es también una derivada y el error entre pues, iteraciones. A continuación vamos a mostrarles cómo funciona la ejecución del código con mi compañero. Listo, aquí tenemos el código de igual manera comentado cada proceso que hicimos, como mostrar la tabla, graficar las funciones y la raíz. Bueno, en sí la interfaz permite encontrar la raíz de cualquier función matemática utilizando el método de Newton-Raphson. Esto significa que podemos descubrir en qué punto el valor de una función se hace igual a cero. Y esto, ya que en muchos casos representa una solución de una ecuación difícil. El usuario puede escribir la función deseada, su derivada, que se necesita para el cálculo, un valor inicial desde el cual empezar y un límite de error, el que indica cuánta precisión se quiere. Luego, con solo presionar el botón de calcular, esto hace paso a paso para encontrar la raíz y la muestra de forma visual en la gráfica y también en la tabla. Esto nos sirve ya que es un método muy útil cuando estamos trabajando con ecuaciones complicadas que no se pueden resolver fácilmente a mano. Por ejemplo, en ingeniería, física, economía o carreras relacionadas,
ya que necesitamos saber en qué punto un sistema se equilibra o cuál es el valor exacto donde se cumple esta condición. Esta interfaz lo que hace es resolver en segundos, evitando el largo trabajo que es de cálculos, y ya que también es un método en ingeniería, ya que requiere el dato de la derivada. Además muestra la gráfica interactiva con la raíz marcada, lo que facilita la comprensión visual, y una tabla con los pasos seguidos para que sepamos cómo llegó a este resultado. A continuación vamos a ingresar los datos en la función. Ponemos el coseno de x menos x y ponemos su derivada, que sería el menos seno y menos 1. En el punto inicial, que es el x sub 0, le ponemos el 1, y en el límite de error vamos a poner 0.001. Y al calcular aquí nos da la raíz, la cual es el punto que está aquí marcado, y las iteraciones que fueron realizadas hasta tener el error mínimo, que en este caso fue de 0%, que se puede evidenciar, y esto también funciona con otro tipo de funciones, las cuales tenemos que poner sí o sí su derivada. El error podemos dejarlo más alto y el punto inicial también está a la elección. Esto va también a hacer que varíe el porcentaje del error y el número de iteraciones. Este sería nuestro ejercicio número 3. Bueno, ahora continuando con nuestro ejercicio número 4, lo que este nos pide es básicamente modificar el método de la secante visto en clase, el cual debería incluir tres aspectos importantes, que sería la gráfica con su respectiva raíz, el ingreso del límite de error ingresado por el usuario y por último la tabla de iteración con errores. Ahora, el contexto de este ejercicio es que lo que quiere plantear es la mejor implementación de una interfaz gráfica para aplicar el método de la secante, una técnica iterativa utilizada para encontrar raíces de funciones no lineales, a diferencia de Newton-Raphson. Este método no requiere la derivada de la función, lo que la hace especialmente útil para funciones donde derivar no es sencillo. Ahora, ¿qué permite hacer esta interfaz? Bueno, esta interfaz primero tiene lo que es la gráfica de la función, que es la representación visual de la función ingresada por el usuario. Una inclusión clara de la raíz aproximada en el eje X, la visualización de la secante en las primeras iteraciones para mostrar el concepto gráfico. Ahora, también tenemos el ingreso del límite de error, que este define la tolerancia aceptable para detener la iteración. También que el usuario puede controlar la presión del resultado final. Y por último tenemos lo que sería la tabla de iteraciones, que pues tiene un despliegue detallado de cada paso realizado por el método y que muestra cómo evoluciona la raíz y el método en cada iteración. Así que a continuación mi compañero les va a presentar cómo funciona el código. Listo. En el ejercicio 4 nos sirve también para encontrar las raíces de las funciones, pero a diferencia del ejercicio anterior, del ejercicio 3, este no necesita la derivada. En vez de eso, usa dos valores iniciales cercanos y traza una recta llamada secante para aproximarse a la raíz. Eso lo convierte en un método más general y útil cuando no sabemos o no queremos calcular las derivadas. El usuario solo debe ingresar la función, los dos puntos iniciales, x sub 0 y x sub 1, y el límite del error que desea. El sistema luego realiza los cálculos iterativos y muestra el valor estimado de la raíz en la tabla y el gráfico. Listo. Vamos a ingresar los valores. Uy, aquí. Ya. Aquí podemos evidenciar en sí este tipo de herramienta
Este método nos ayuda dependiendo lo que trabajemos, esto con funciones empíricas o complejas, y obtener la derivada sería demasiado difícil o imposible. Por ejemplo, si se tiene una curva de crecimiento o una respuesta experimental de un sensor, se puede usar este método para saber cuándo un valor alcanzará cierto punto crítico. Además, la interfaz guía al usuario paso a paso y muestra el comportamiento de la función según los datos que ingresó, y también podemos ver que en este punto, que es la raíz estimada, aquí nos muestra las iteraciones que realizamos. En este caso, al ingresar 5 nos dio 4 porque el error ya era demasiado mínimo. Entonces ya se cumple con el estándar que queremos del error, que sería un aproximado al 0%. Y aquí están los datos de los puntos iniciales, x sub 0, x sub 1, el punto también el x sub 2 y también la función. Ese sería nuestro ejercicio número 4. Bueno, continuamos por el último, que sería el ejercicio número 5. Lo que este nos pide es diseñar una interfaz gráfica para el método del Lagrange, donde se observe tres puntos esenciales, que sería una tabla de datos para ingresar hasta 5 valores de cómo se explicó esta en clases, la gráfica de cada uno de los puntos con su línea de tendencia y un edit text para ingresar un valor dentro de los 5 valores y se puede evaluar. Ahora, el contexto de este ejercicio es que este ejercicio nos propone hacer un diseño e implementación de una interfaz gráfica que nos permite aplicar el método de interpolación polinómica de Lagrange, el cual se utiliza para encontrar una función pues, polinómica que pasa exactamente por un conjunto de puntos dados. El objetivo de este es facilitar la visualización, el análisis y la evaluación de valores intermedios mediante una herramienta digital. Ahora, ¿qué nos permite hacer esta interfaz? Nos permite el ingreso de datos tabulados, la gráfica de los puntos y la curva de interpolación, y por último el campo de entrada que sería el edit text para evaluar el polinomio. Y a continuación mi compañero les va a presentar cómo funciona la ejecución del código. Listo. Esta herramienta no busca raíces, sino que sirve para estimar un valor desconocido entre otros valores conocidos. Se basa en el método de interpolación de Lagrange, ya que esto crea una especie de curva suave que pasa exactamente por los puntos que el usuario le da. Aquí están los 5 puntos que el usuario debe ingresar. En esta interfaz, el usuario puede ingresar hasta 5 pares de grupos, X y Y. Luego escribe un valor de X para la cual desea conocer su valor correspondiente de Y. Y el sistema realiza el cálculo usando Lagrange y muestra el valor estimado junto a la gráfica y la tabla de resultados. Aquí vamos a ingresar valores para los 5 puntos que hay. Aquí. Bueno, aquí tuvimos un problema con el MATLAB, pero en el documento igual pusimos parte de la función que tenemos del ejercicio 5. Aquí está. Ya, en sí lo que el ejercicio ingresamos los valores, como mencionamos, de los 5 puntos, x sub 1, y1 hasta x sub 5 y y sub 5. Le agregamos un valor interpolar de 3.5 y esto pasa los valores que ya tenemos a la tabla, nos da también el gráfico que mencionamos donde se mencionan los puntos, pasa la interpolación y el punto interpolado.
Aquí está todo representado por distintos colores. Y en sí este tipo de herramienta es muy útil en campos de ingeniería, cuando solo se tienen unos pocos datos experimentales y se necesita predecir un valor intermedio. Esto sin tener una fórmula matemática que sea exacta. Por ejemplo, si tenemos el rendimiento de un cultivo en ciertos días y queremos saber cuánto produciría en un día entre esos, la interpolación nos da un resultado bastante preciso. Además de eso, la interfaz permite visualizar gráficamente la curva generada y ver si el comportamiento es adecuado a lo que el usuario espera. Ese sería nuestro ejercicio número 5. Y con todo eso mostrado, pues se cumplió con los 5 ejercicios que se pusieron en el deber. Espero la demostración haya estado clara y precisa, así que con eso dicho, muchas gracias por ver.